Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud, las enfermedades crónicas y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablar contigo de las enfermedades crónicas, qué son y cuál es la forma de manejarlas cuando son enfermedades crónicas. Voy un momentito a la pizarra. Mira, primero quiero definirte lo que son enfermedades crónicas, ¿no? La palabra crónicas viene del griego cronos. Cronos quiere decir tiempo. Cuando tú oyes la palabra cronómetro, un cronómetro es un instrumento que mide el tiempo. Así que cuando habla de una enfermedad crónica, estamos hablando de una enfermedad que está ahí todo el tiempo, o sea que permanece a través del tiempo. Las enfermedades crónicas más conocidas son condiciones como diabetes, que viene y no se va, problemas cardiovasculares que tienen que ver con problemas del corazón, problemas del sistema circulatorio, enfermedades autoinmunes como lupus, esclerosis múltiple y demás, alta presión es una enfermedad crónica, demencia, que son problemas mentales, la artritis es crónica, la depresión, el autismo, el reflujo acidez, las úlceras estomacales o intestinales son enfermedades crónicas, la inflamación del intestino, la osteoporosis, que tiene que ver con la pérdida de hueso, el asma, la fibromialgia, que es un dolor intenso en la musculatura del cuerpo, pero muy intenso, el síndrome de fatiga crónica, que es donde la persona se queda sin ninguna energía, la cirrosis, que tiene que ver con daños al hígado, el fallo renal, que es el fallo de los riñones, que muchas veces la persona termina en diálisis, la retinopatía, que es que se daña la retina, esa parte del ojo que te permite enfocar y ver la imagen, la degeneración de la mácula es otra parte del ojo que está más hacia el centro, que tiene que ver con todo el suplido de sangre y demás, y cuando eso se llena de sangre ahí, entonces ya no puedes ver la imagen tampoco, ¿no? Y el cáncer. Todas estas son enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las condiciones que definen a una enfermedad crónica? Están las enfermedades agudas. Las enfermedades agudas son enfermedades que vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Por ejemplo, un catarro, una gripe, una alergia momentánea, son enfermedades agudas. O sea, y se llaman agudas porque ocurren por un momento y desaparecen, por un momento y desaparecen, ¿no? Ahora, las enfermedades crónicas son distintas, esas vienen y se quedan, ¿no? Así que las enfermedades crónicas tienen tres condiciones para ser crónicas. Una de ellas es que no sanan como un catarro o infección, no sanan. Es algo que vino para quedarse, y por eso se llaman crónicas. La otra condición que tienen de ser las enfermedades crónicas son que no tienen una causa sencilla. O sea, no es una bacteria que tú la puedes matar con un antibiótico y se acabó. Tienen causas multifactoriales, que hay distintas partes del cuerpo, de los sistemas del cuerpo que están envueltos en el problema. Y lo otro que tienen es que solamente se pueden tratar de aminorar los síntomas. O sea, que tú puedes tratar de aminorar el síntoma, pero no hay una forma de curarla. La medicina no tiene cura para ella. ¿Me sigue? Entonces, básicamente, el cuerpo, lo que hay que entender, mi especialidad es el metabolismo, pero a través de 20 años de trabajo, trabajando con cientos de miles de personas en 8 países, qué sé yo, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, en España, en Holanda, en todos estos países trabajamos toda la semana con miles de personas que ven Metabolismo TV o que van a un centro Natural Slim o que reciben algún tipo de ayuda nuestra desde el punto de vista de educación o de suplementos naturales o de lo que sea. Y lo que estamos viendo es que todas estas enfermedades crónicas, en verdad, a lo único que responden es a mejorar el metabolismo. Y puedo entender por qué. Fíjense, el cuerpo humano está compuesto de sistemas. Por ejemplo, hay un sistema principal que es el sistema nervioso central, que nace desde aquí. Hay otro sistema que es el sistema respiratorio. Hay otro sistema que es el sistema digestivo. Hay otro sistema que estamos hablando del sistema reproductivo.
estamos hablando de que hay un sistema que se llama el sistema inmune que defiende a todo el cuerpo. Hay otros sistemas como los sistemas de los riñones, que es para Entonces, si usted se fija, el cuerpo está compuesto de sistemas. Son sistemas, cada uno se comunica con el otro, y se comunica con el otro, y se comunica con el otro, y todos se comunican unos con los otros. Entonces, cuando hay problemas de metabolismo, está fallando lo que produce el metabolismo, que es la energía. Cuando falla la energía, falla ¿qué? El movimiento. Pero también falla junto con el movimiento la comunicación. El cuerpo, para poder funcionar, necesita comunicarse entre sus partes, ¿no? O sea, el páncreas que produce insulina tiene que de alguna forma enterarse de que subió la glucosa, de que subió el azúcar en la sangre, ¿no? O sea, que si usted se puede imaginar el cuerpo, realmente es una comunidad, es una red. Y la palabra clave es una red de sistemas intercomunicados. Así que cuando hay problemas de metabolismo, se descontrola esto y entonces que vienen las enfermedades autoinmunes. Mi experiencia ha sido que no importa la condición que tenga una persona crónica, cuando se empieza a restaurar el metabolismo, todo se mejora. No le estoy diciendo que todo se resuelve, le puedo decir inequívocamente que todo se mejora. Nunca he visto una condición crónica que de una forma u otra no mejore cuando uno mejora el metabolismo. Y es por esto, porque el metabolismo controla toda la interacción, toda la comunicación y toda la energía que mueve e intercomunica todos los sistemas del cuerpo. Y cuando eso falla, entonces es cuando único ocurren las enfermedades crónicas. Así que es importante usted conocer sobre el metabolismo y saber cómo mejorarlo, trabajando con estas verdades. Así que esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.